Ya, dale. Ya, buenos días con todos. El día de hoy vamos a explicar sobre el proyecto Flujos Reales, que lleva como título demostración del número de Reynolds, que está conformado por mi persona, Esteban Peña Giancarlos, Gutiérrez Ventura Jean Paul Angelo, Magno Pérez César, Usquiniano Traveso, Andrea Tamara, Suárez Magno Anthony, Vilca Contreras Jonathan. Bueno, este proyecto está basado en conocer cómo se desplaza y se transporta los fluidos a través de las tuberías, teniendo en consideración las condiciones o posibles variables que se puedan presentar en la conducción de estos. El transporte de fluidos a través de tuberías ha sido utilizado frecuentemente en la conducción de agua potable de un lugar a otro, teniendo en cuenta todas las variables que son las propiedades fundamentales del fluido, la velocidad, temperatura, entre otras, como por ejemplo sistemas de riego, alcantarillados, tuberías de transporte de agua potable. Para ello, debemos estudiar su comportamiento en el transporte bajo de diferentes condiciones. Su mecánica es comprendida mediante el número de Reynolds, que muestra el tipo de flujo que se maneja, y así llegar a conclusiones de pérdidas de energía por fricción y demás variables de su comportamiento. Este trabajo está compuesto por 4 partes fundamentales. La primera es la recopilación teórica o marco teórico del tema. La segunda plantea los diseños y el procedimiento de ensamble, ¿no? La tercera parte se compone de las recomendaciones y de uso del mantenimiento del prototipo para garantizar su funcionamiento, y por último se encuentra la comprobación del funcionamiento a través de 2 ejercicios: el flujo laminar y el flujo turbulento. Bueno, los objetivos. Como objetivo principal tenemos explicar el método de Reynolds mediante un proyecto de flujo de tuberías. Los objetivos específicos: calcular el número de Reynolds para un sistema de flujos y observar el cambio de régimen con ayuda del prototipo. Y por último, determinar los números de Reynolds para flujos laminares, transitorios y turbulentos. No, en el aspecto teórico tenemos lo que son los antecedentes, con Osborne Reynolds, donde nos señala que fue un científico británico que estudió la viscosidad de los fluidos y el régimen de flujo turbulento, siendo uno de los físicos teóricos más relevantes del siglo XIX, de 1883. Osborne, quien apoyándose en el trabajo de George Stokes, desarrolló este concepto que define la cantidad adimensional que determina el tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento, que se tiene presente en un fluido, el cual fue bautizado como número de Reynolds, que establece, ¿no?, la relación entre las fuerzas iniciales y las fuerzas viscosas de un fluido en movimiento, en donde las fuerzas inerciales se determinan mediante la segunda ley de Newton y son los responsables de la aceleración máxima del fluido. Las fuerzas viscosas son las fuerzas que se oponen, ¿no?, al movimiento del fluido. Y el número de Reynolds se aplica a cualquier tipo de flujo de fluidos, como por ejemplo, ¿no?, el flujo en conductos circulares o no circulares, en canales abiertos, y el flujo alrededor de cuerpos sumergidos. El valor del número de Reynolds depende, ¿no?, de la densidad, de la viscosidad, de la velocidad del fluido y las dimensiones del recorrido de la corriente. El comportamiento del fluido funciona, la cantidad de energía se disipa debido a la fricción. Va a depender, ¿no?, de si el flujo es laminar, turbulento o intermedio. Por esta razón, ¿no?, es necesario buscar la manera de determinar el tipo de flujo. El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. La importancia de este radica en que nos habla del régimen que fluye un fluido, lo que es fundamental para el estudio del mismo. Reynolds observó que el tipo de fluido adquirido
por un líquido que fluye dentro de una tubería depende de la velocidad del líquido, el diámetro y algunas propiedades físicas del fluido. Y así el número de Reynolds es un número adimensional que relaciona las propiedades físicas del fluido, la velocidad y geometría del ducto por el que fluye, y está dado por el diámetro de la tubería, velocidad del fluido, densidad del fluido entre la viscosidad del líquido. Se debe tener en cuenta los siguientes rangos, teniendo en cuenta que el número de Reynolds para cada régimen de flujo varía entre los valores que Reynolds es menor que 2000. Este flujo se llama flujo laminar, y para los valores entre 2000 y 4000 este régimen se denomina de transición, y para los valores mayores de 4000 este régimen se denomina turbulento. La definición de un fluido. El fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. En consecuencia, cede inmediatamente a cualquier fuerza, tiende a alterar su forma y adoptando la forma del recipiente. Ya, para la elaboración de nuestro prototipo del proyecto, los materiales que hemos utilizado ha sido un bidón de agua, una llave de paso de PVC, una manguera transparente y nada más. Primero procedimos a cortar el bidón de agua y hacer una perforación en la parte inferior para colocar la manguera, y asimismo a la manguera ensamblarle la llave de paso de PVC. Bueno, voy a proceder a presentar el video que hicimos o que realizamos. ¿Puedo compartir? Bueno, este es el video el que realizamos con mi compañero César Magno. Y bueno, vamos a realizar el experimento, la primera prueba, que cuando la llave no esté muy abierto, y recordemos que el tubo es de media pulgada. Por 70 segundos va a ser la primera prueba. Bueno, vamos a proceder a aplicar el líquido con colorante para ver cómo es la reacción del fluido. Bueno, ya pasó los 60 segundos y vamos a ver qué cantidad de agua hemos recolectado con la prueba número 1, que ha sido de 60 segundos. Después vamos a llenar la jarra medidora y nos da un resultado de 850 mililitros. Pasados a litros sería como 0,850 litros. Y bueno, continuando con el experimento, vamos a realizar la prueba número 2, que va a ser de 30 segundos, el cual consiste en que la llave esté completamente abierta, de total, para ver qué cantidad es. Y bueno, ahora procedemos en la tinta para ver cómo reacciona con el fluido. Y vemos que es demasiado rápido. Bueno, procedemos a calcular qué cantidad hemos recolectado en esta segunda prueba, que ha sido de 30 segundos, con la llave completamente abierta. Y bueno, hasta ahí la jarra nos mide que es 2 litros. Y bueno, pues iremos echando otra vez la jarra medidora. Y bueno, acá tenemos 4 litros. Y bueno, vemos que llenó 4 litros hasta el momento. El cual nos arroja un dato de 470 litros. Y bueno, procederemos con la tercera prueba, el cual nos va a durar 40 segundos y vamos a ir acá el paso a la mitad nada más.
Y bueno, procederemos a echar el colorante para ver cómo reacciona el color a la velocidad del fluido. Y bueno, procedemos a calcular la cantidad que hemos recolectado hasta el momento de la tercera prueba, que ha sido 40 segundos en la llave abierta a la mitad. Bueno, nos arroja que ha sido un total de 1 litro 450, como podemos observar. Y bueno, acá hemos obtenido todos los datos del experimento en la prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Y ahora vamos a llevar una tabla para poder tabular los datos y así poder obtener los números de Reynolds y en qué rango se encuentra cada uno de esos, ¿no? Gracias. ¿Puede presentar, por favor, para seguir exponiendo? Bueno, como podemos observar en la siguiente tabla, el resultado del experimento ha sido que en la prueba 1 el tiempo ha sido de 60 segundos y el volumen del agua ha sido de 0,850 litros. En la prueba 2 el tiempo ha sido de 30 segundos y el volumen del agua ha sido de 4,72 litros. En la prueba 3 el tiempo ha sido 40 segundos y el volumen del agua ha sido de 1,45 litros. Bueno, comenzamos a hacer los cálculos estimados para poder clasificar nuestro fluido en base a los Reynolds, en el cual, como podemos observar en la primera prueba, los datos serían los siguientes. El tiempo que empleamos en la primera prueba fue de 60 segundos, el volumen que nos arrojó fue 0,850 litros, la viscosidad sería de 0,001 kilogramos en metros por segundo. El diámetro de la manguera recordamos que ha sido de media pulgada, llevándola a metros sería 0,0127 metros. Y bueno, recordándoles también que una pulgada es igual a 0,0254 metros. Y la densidad, que más adelante les vamos a explicar para qué nos ha servido para poder hallar el número de Reynolds. Y bueno, procederemos a hacer los cálculos que usamos. Bueno, usamos una fórmula llamada gasto o descarga, el cual es la cantidad de fluido que pasa por una sección de un conducto determinado tiempo. En este caso tenemos que el gasto va a ser igual a la velocidad por el área, o que el gasto vendría a ser igual a la velocidad sobre el tiempo. Y bueno, de ahí sacamos una fórmula que viene a ser la velocidad, que el cual, como observamos ahí en la siguiente fórmula, sería igual velocidad igual al volumen entre el tiempo por el área. Y bueno, en esa fórmula ocupamos el área para poder determinar, tal como nos explica la fórmula, ¿no? Vendría a ser igual el área igual a pi por el diámetro del cuadrado entre 4, cual esto nos arrojaría 1,267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y bueno, como bien ya les expliqué en la anterior fórmula, solamente reemplazaríamos los datos, que vendría a ser igual a la velocidad igual al volumen, que vendría a ser en la primera prueba de 0,850 litros entre el tiempo, que ha sido 60 segundos, por el área, que nos acaba de salir, sería 1,267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En este obtenemos que la velocidad nos sale 111,813 litros entre segundos por metros cuadrados. Bueno, recordemos que la velocidad lo queremos en metros sobre segundo. Entonces procedemos a hacer una conversión, el cual vendría a ser velocidad igual a 111,813 litros entre segundo por metro al cuadrado, y recordando que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces la velocidad nos saldría 0,112 metros sobre segundo. Y bueno, ahora acá viene la densidad del agua. Para poder calcular el número de Reynolds, ocupamos una densidad, en este caso el agua, el cual viene a ser 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Y bueno, también recordándonos que el número de Reynolds es un parámetro dimensional, o sea que no tiene unidades. Empezamos a hallar con la fórmula que muy bien todos lo sabemos, creo, que es igual Reynolds igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad.
solamente reemplazaríamos los datos ahí, que sería igual a 1000 kilogramos entre metros cúbicos, por la velocidad, que sería 0,112 metros entre segundo, por el diámetro de la manguera, 0,0127 metros, sobre la viscosidad, 0,001 kilogramos entre metros por segundo. Realizando esta operación nos sale que los Reynolds es igual a 1422,4. Y bueno, podemos observar que el rango es menor a los 2000 Reynolds, entonces se podría decir que en la primera prueba es un flujo laminar. Siguiente diapositiva, por favor. En la segunda prueba los datos cambian. El tiempo hemos variado a 30 segundos, el volumen sería 4,72 litros, la viscosidad 0,001 kilogramos entre metros por segundo, el diámetro, que es media pulgada, y la densidad, que es 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Reemplazando todo esto a la fórmula de la velocidad, sería igual a 4,72 litros entre 30 segundos por 1,267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, el cual nos saldría la velocidad, que sería 1241,78 litros entre segundos por metros cuadrados. Pero como nosotros lo queremos convertir a metros por segundo, hacemos la conversión y la velocidad nos saldría 1,24 metros entre segundos. Y para calcular el número de Reynolds, igual reemplazamos todos los datos que hemos dicho al comienzo: densidad por velocidad por diámetro entre la viscosidad. Este nos arroja un número de Reynolds que sería igual a 15,748, que este es mayor a los 4000 y se podría decir que es un flujo turbulento. En la tercera prueba obtuvimos los siguientes datos: el tiempo 40 segundos, el volumen, que sería 1,45 litros, la viscosidad 0,01 kilogramos metros entre segundos, el diámetro, que es lo mismo, y la densidad que las anteriores. Bueno, reemplazando en la fórmula de la velocidad nos sale 280 segundos por metro cuadrado. Y haciendo la conversión, la velocidad sería 0,286 metros entre segundos. Y calculando el número de Reynolds, nos sale que los Reynolds es igual a 3632,2. Bueno, en este caso es muy particular porque se encuentra en el rango de 2000 a 4000 y se podría decir que es un flujo de transición. Muchas gracias. Voy a pasar a mi siguiente compañero para que les siga explicando. Sobre las preguntas planteadas en la guía, ¿qué entendemos por flujo laminar, zona de transición y flujo turbulento? El flujo laminar menor a 2000, el líquido se mueve en las láminas paralelas y cada partícula va a seguir su trayectoria, como se puede observar acá, en línea recta. Zona de transición de 2000 menor a, que varía de 2000 a 4000. La transición del líquido entre los patrones de flujo no ocurre de manera muy clara, se ve algo ondulado. El flujo turbulento mayor a 4000, las partículas se mueven caóticamente y su trayectoria será aleatoria, como podemos ver, de forma algo desordenada. ¿Cómo controlamos el tipo de flujo en una tubería? Depende de las características de la tubería, tales como la longitud, diámetro interior, rugosidad interna, cambios de elevación, curvas, válvulas y las condiciones de entrada y de salida de la red de tuberías. Juegan un papel en la determinación de la velocidad de flujo del líquido. ¿Qué ocasiona que el flujo sea turbulento? El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo son generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el fluido o por la existencia de capas que se muevan a diferentes velocidades. Bueno, continuando, daremos las conclusiones, que son: en conclusión, tenemos que mediante este método del experimento de Reynolds,
Logramos diferenciar mediante la teoría y la práctica cuando un flujo pasa a través de una tubería laminar o turbulento. También la forma de cómo calcular el caudal y la velocidad para ambos tipos para que de esa forma se obtenga el número de Reynolds y saber qué tipo de flujo estamos observando. Por otro lado, también llegamos a las siguientes conclusiones. El diseño del prototipo de Reynolds con todos los parámetros establecidos. Se ensambló y construyó el prototipo acorde a los planos propuestos. Se hicieron las pruebas de agua para el análisis del comportamiento del fluido y determinar qué clase de flujo se presenta. Las recomendaciones. Se recomienda ver cómo interactúa la turbulencia en un vórtice de agua. Se recomienda interactuar con flujos de diversas temperaturas para ver cómo varían los resultados. Y por último, se recomendaría ver ríos y riachuelos para ver cómo varía el régimen de un fluido en la naturaleza. Ahí está la bibliografía y por último los anexos al final de las reuniones de trabajo que tuvimos para realizar el proyecto.